Bien, jóvenes, vamos a ver hoy día el tema de verdades y mentiras, ¿no? Esta es a causa de que hay ciertas situaciones en la vida cotidiana y al ser descubiertos algunos personajes y se les interroga, algunos obviamente dicen la verdad y otros mienten. Más o menos es el contexto en el que se mueve este tema. Y miren lo que dice acá. Para resolver problemas de este tipo, o sea, de verdades y mentiras, se debe tener en cuenta los siguientes principios. Pero adicional a los principios que vamos a explicar en este momento, es importante que tú entiendas algo. Vas a encontrar siempre la frase valores de verdad. Los valores de verdad son dos: verdadero, falso. Cuando hablemos de valores de verdad, estamos hablando de aquellas proposiciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. A eso se llama valores de verdad. No vayas a pensar que valores de verdad significa que es verdad. No es así. Los valores de verdad implican que hay proposiciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. No te olvides, cuando hable de valores de verdad, acuérdate, hay valores de verdad, los que pueden ser verdaderos o los que pueden ser falsos. Muy bien. Habiendo ya captado esa idea, vamos a ver cuáles son los principios por los que puede ser resuelto un problema de verdades y mentiras. El primer principio es buscar contradicción. O sea, al momento que los personajes son consultados o interrogados, hay personajes que se contradicen. Sí, hay personajes que se empiezan a contradecir. Eso tú lo ves muy bien en los juicios, ¿no? En los juicios que se han puesto de moda últimamente, tú dices, se está contradiciendo, ¿verdad? Ahí vas a encontrar ese tipo. Entonces, se usa el principio de la contradicción. Pero hay dos formas de contradecir: forma directa o forma indirecta. Hay personajes que se contradicen en forma directa y hay personajes que se contradicen en forma indirecta. Voy a explicar eso. Te voy a dar un ejemplito de una contradicción directa. Vamos a suponer que en una situación estamos buscando al culpable de una situación ocurrida. Entonces, por ejemplo, al ser consultado Alex dice, Noemí es culpable. Mira lo que dice Alex, Noemí es culpable. Pero mira que dice, lo que dice Noemí, Alex está mintiendo. Si te das cuenta, Noemí con Alex se están contradiciendo de forma directa. Porque mientras que Alex dice, Noemí es culpable, Noemí le está diciendo, Alex miente. Alex, eres un mentiroso al decir que yo soy culpable. Si te das cuenta, la contradicción es directa, porque Noemí se dirige a Alex y Alex se dirige a Noemí. Hay una contradicción directa. Ahora, ¿cuáles son los valores de verdad que podría tener cada uno cuando hay una contradicción directa? Los valores de verdad serían los siguientes. Por ejemplo, si lo que dice Alex es verdadero, entonces lo que dice Noemí es falso. Si lo que dice Alex es verdadero, lo que dice Noemí es falso. ¿Y qué pasaría si Alex estaría mintiendo? Si Alex estaría mintiendo, Noemí estaría diciendo la verdad. Profe, o sea que cuando dos se contradicen, sus valores de verdad son diferentes. Cuando dos personajes se contradicen en forma directa, sus valores de verdad son diferentes. O sea, si uno es el otro es falso. Si el primero es falso, el otro es verdadero. Es imposible que se dé verdadero, verdadero o falso, falso. Eso nunca se va a dar cuando hay contradicción directa. Cuando hay contradicción directa, si uno es verdadero, el otro va a ser falso.
Y si el uno miente, el otro dice la verdad. Siempre se cumple eso. Ah, ya, profe. Y te cuento que este es el más recomendado. Este es el que se usa más. Buscar contradicción directa. ¿Correcto? Alex habla de Noemí, Noemí habla de Alex, hay una contradicción directa. Y recuerda que los valores de verdad son diferentes. Los valores de verdad son diferentes. ¿Capiché? Muy bien. Ahora veamos una contradicción indirecta. Mira, una contradicción indirecta. Veamos la situación. Daniel dice, tengo 18 años. Mira, Daniel dice, tengo 18 años. Y Uber dice, Daniel tiene 14. Daniel está hablando de él mismo. Daniel dice, tengo 18 años. Pero Uber dice, Daniel tiene 14. Hay una contradicción indirecta, porque Daniel habla de sí mismo, mientras que Uber habla de Daniel. O sea, ya no se refiere el uno al otro. Acá el único que está hablando del otro es Uber. Uber dice, Daniel tiene 14. Y Daniel dice, tengo 18. No es una contradicción directa. Si tú te fijas acá, sí, Noemí hablaba de Alex y Alex hablaba de Noemí. En cambio acá no es esa misma situación. O sea, es una contradicción indirecta o parcial, lo llaman algunos. Muy bien. ¿Qué ocurre en esta situación? Mira lo que va a ocurrir, ¿eh? Si Daniel dijera la verdad, Uber estaría mintiendo, ¿sí o no? Si Daniel dijera la verdad, Uber estaría mintiendo. Si Uber dijera la verdad, Daniel estaría mintiendo. Hasta ahí se parece a lo que hemos expuesto acá. Si Daniel dijera la verdad, Uber estaría mintiendo. Si Uber dijera la verdad, Daniel estaría mintiendo. Pero acá viene la sorpresa, muchachitos. ¿Sabe cuál es la sorpresa? Cuando es una contradicción indirecta, cabe la posibilidad que Daniel mienta y que también Uber mienta. Existe esa posibilidad. Claro, Daniel podría estar mintiendo al decir que tiene 18 y Uber también podría estar mintiendo al decir que Daniel tiene 14. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Daniel tiene 15? Si Daniel tiene 15, Daniel miente y Uber miente. Existe esa posibilidad cuando es indirecta. Por eso que cuando es indirecta es la menos recomendada para hacer, ya que hay 3 posibilidades. En cambio, cuando es directa, solo hay 2. Es mucho mejor. Por eso, para hacer problemas, se recomienda la contradicción directa, no tanto la indirecta. Pero ahí lo tienes, lo estoy exponiendo, te estoy diciendo. Profe, me he dado cuenta de algo. ¿De qué te has dado cuenta? Que es imposible que los dos sean verdad, verdad. Claro, pues es imposible que sea verdad, verdad. ¿Por qué es imposible verdad, verdad? Porque si fuera verdad lo que dice Daniel, ¿cómo va a ser verdad lo que dice Uber? No puede ser. Ah, ya. Profe, me he dado cuenta que cuando es indirecta, necesariamente al menos uno está mintiendo. Claro, necesariamente al menos uno está mintiendo. Es imposible que digan la verdad a la vez. ¿Ok? A eso se llama indirecta. Ojo, es el método menos recomendado para los problemas. El más recomendado es la directa. ¿Ok? Esa es la contradicción, directa, indirecta. Veamos ahora el principio de la equivalencia. El principio de la equivalencia es cuando 2 personajes dan a entender lo mismo. Cuando 2 personajes coinciden en lo mismo. Cuando el uno corrobora lo que dice el otro. O sea, coinciden en la misma apreciación. Veamos esta situación. Tony dice, yo no soy el ratero. Y María dice, eso es verdad. Si te das cuenta, María corrobora lo que dice Tony. María coincide en lo que está diciendo Tony. Porque mientras que Tony dice, yo no soy el ratero, María dice, eso es verdad. Es verdad lo que Tony está diciendo, que no es el ratero. Eso es verdad. Date cuenta que coinciden en lo mismo. Dan a entender lo mismo. ¿Qué ocurre ahí? Allá. Cuando 2 personajes dan a entender lo mismo,
cuando dos personajes coinciden en lo mismo, se cumple lo siguiente. Los valores de verdad serían: si Tony dijera la verdad, entonces María también está diciendo la verdad. Pero si Tony mintiera, te comento que María también miente. Allá, o sea, profe, si Tony dice la verdad, María dice la verdad. O si Tony miente, María también miente. O sea que, amado profesor, una preguntita. Cuando dos personajes dan a entender lo mismo, sus valores de verdad son iguales. Tienen el mismo valor de verdad. Este es otro método, este es un principio también recomendado. Ok, entonces cuando hagas problemas, número 1, busca contradicción. Busca dos que se contradigan en forma directa, que es lo que te estoy recomendando. Si no encontraras contradicción directa, busca equivalencia. Que dos personajes den a entender lo mismo. Profunda pregunta. Y si no hay contradicción, ni tampoco hay equivalencia, te queda la suposición, el principio de la suposición. Veamos ahora el principio de la suposición. ¿Ok? El principio de la suposición es cuando tú ya no encuentras una contradicción directa y no encuentras una equivalencia. Si no encontrases ninguno de los dos, se recomienda el principio de la suposición. ¿Y qué dice el principio de la suposición? Mira, es cuando tú al resolver el problema tienes que suponer algo. Y eso te voy a enseñar. Veamos. Se da una situación y tres personajes comentan. Ana dice fue Beto. Beto dice fue Carlos. Danilo dice soy inocente. ¿Te das cuenta? Ana dice fue Beto. Beto dice fue Carlos. Danilo dice soy inocente. Si te das cuenta, son tres personajes. Ahora, contradicción directa no hay. Si tú buscas, no hay contradicción directa. No hay. Podría decir que hay una contradicción indirecta. Sí hay una indirecta. Mira, Ana dice fue Beto y Beto dice fue Carlos. Es una contradicción indirecta. Pero ¿qué dijimos? No te recomendamos. Te recomendamos la directa, que busques contradicción directa, pero no hay. Tampoco hay equivalencia. No hay dos que den a entender lo mismo. Entonces, si no hay contradicción directa, ni tampoco hay equivalencia, te queda la suposición. Pero ojo a esta recomendación. Dice, si solo uno dijera la verdad. ¿Qué pasa si solo uno dijera la verdad? Los valores de verdad para cada uno serían. Mira, y acá viene la suposición. Como no hay contradicción ni no hay equivalencia, me queda la suposición. Pero yo sé algo, que solo uno dice la verdad. Entonces la suposición sería así. Si Ana dijera la verdad, porque dice que solo uno dice la verdad, entonces Beto miente y Danilo miente. Porque estoy asumiendo que Ana dice la verdad. Pero ¿cómo sé que dice la verdad? No se sabe. Ahora voy a suponer que Beto diga la verdad. Si Beto dice la verdad, Ana miente, Danilo miente. Oiga, y si no es Ana la que dice la verdad, ni tampoco es Beto, entonces Danilo dice la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces los demás mienten. O sea, profe, usted hace una suposición. Ahora va a depender de datos adicionales que va a dar el problema para poder sacarlo. Sino que te estoy diciendo cómo suponer. Cuando Ana diga la verdad, los demás mienten. Cuando Beto diga la verdad, los otros mienten. Cuando Danilo diga la verdad, los otros mienten. Porque dice que cuando uno dice la verdad, así sería la suposición. No es que ahí termine el problema. Todo va a depender de los demás datos que te da el enunciado. Ya cuando hagamos los ejemplos, ahí te vas a dar cuenta. ¿Y qué pasaría si con este mismo contexto yo sé que solo uno miente? ¿Qué pasaría si uno miente? Igualito a mí. Si uno miente, digo yo, si Ana miente, porque uno miente, entonces los demás dicen la verdad. O
si Beto miente, los demás dicen la verdad. O si Danilo miente, los demás dicen la verdad. Quiere decir que puede ser así, o así, o así. Va a depender de los otros datos adicionales para que ya tú termines de resolver el problema. ¿Capiche? Muy bien. Entonces, conclusión. Como no encontré contradicción directa y tampoco encontré equivalencia, he hecho la suposición. ¿Y cómo hice la suposición? Claramente dice si solo uno dice la verdad. Si solo uno dice la verdad puede estar acá, o de repente acá, o de repente acá. Y si solo uno miente, cuando la mentira está acá, o de repente acá, o de repente acá. Así se hace su problema. Repito que en ambos falta ver qué otros datos da el problema. ¿Ok? Ahora tú me estarás preguntando, profe, ese sí es que hay una verdad, ese sí es que hay una mentira. Profe, ¿qué pasaría si hay más de una verdad y más de una mentira? Muy bien, justo para atender esa consulta, te voy a hacer el siguiente ejemplo. Justamente el siguiente ejemplo se refiere a eso, mira, ¿qué dice? Si hay más de una verdad y más de una falsedad simultáneamente, o sea, ¿qué pasa si hay más de una verdad y más de una mentira, pero simultáneamente, a la vez? Veamos una situación para que me entiendan. Mira lo que dice. El profesor Alex sabe que uno de los 4 alumnos que se sienta al fondo escondió la mota, ¿no? Esos clásicos alumnos que se sientan al fondo, dice que uno de los cuatro escondió la mota. También sabe que 2 mienten y 2 dicen la verdad. Mira, acá hay más datos. De los 4, 1 escondió la mota. Y también sabe que 2 mienten y 2 dicen la verdad. Al ser interrogados dijeron: Alex, yo no fui. Emigdio, fue Raúl. Raúl, fue Julio. Julio, Alex miente. Profe, acá hay contradicción. Sí, pero entiende que acá hay 2 que dicen la verdad y 2 que mienten. Esto no es tan sencillo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando hay más de una verdad y cuando hay más de un mentiroso simultáneamente, o sea, a la vez, ¿qué se hace? Se hace un cuadrito, una tabla, se hace una tablita. ¿Una tablita, profe? Sí, mira, se hace una tablita. Profe, ¿qué tabla? La siguiente, mira, se hace la siguiente tablita. Mira, está diciendo que hay 2 que dicen la verdad, hay 2 que mienten, o sea, está cumpliendo lo que dice ahí, a más de una verdad y una mentira simultáneamente. Pero algo más sabe el profesor, que solo uno fue. Entonces, haces una tablita y la vas a llenar de esta forma. Como sabemos que solo uno fue, voy a hacer algo. Voy a suponer que Alex fue. Voy a suponer que Alex fue el que escondió la mota. ¿Está bien o no? Profesor, ¿y usted cómo sabe que Alex fue? Estoy suponiendo, estoy haciendo una suposición. Porque puede ser Emigdio. ¿Qué pasa si Emigdio fue? ¿O qué pasa si Raúl fue el que escondió la mota? ¿O qué pasa si Julio fue el que escondió la mota? Uno de ellos fue. Puede ser Alex el que fue, puede ser Emigdio el que fue, puede ser Raúl, puede ser Julio. Uno de ellos fue. Entonces hago mi cuadrito con esta suposición. Ahora tú miras, profe, pero si está diciendo que hay 2 verdades, hay 2 que dicen la verdad y 2 que mienten, ¿por qué la suposición no lo hago con él? No, pues, te va a salir, ¿sabes cuánto? Te va a salir 12 suposiciones. O perdón, a ver, 6 saldrían. 6 suposiciones, porque tú acá aplicarías algo de análisis combinatorio. Sería 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial, porque hay repetición. Y si operas esto te sale 6, es demasiado. No es recomendable hacer las 6 suposiciones.
Es por esa razón que no te recomendamos hacer eso. No te recomendamos. Más bien te recomendamos hacer lo siguiente. Entonces, como sabemos que solo uno fue, por ejemplo, si fue Alex, Emigdio ya no fue, Raúl ya no fue, Julio ya no fue. Esta tablita es fácil llenarla. ¿Qué pasa si Emigdio fue? Alex ya no, Raúl ya no, Julio ya no. ¿Qué pasa si Raúl fue? Alex no, Emigdio no, Julio no. ¿Qué pasa si Julio fue? Raúl no, Emigdio no, Alex no. ¿Te das cuenta? No te recomiendo trabajar con los verdaderos y falsos, no te recomiendo. Te recomiendo trabajar así. Eso se hace cuando se cumple esta parte. Y ahora, profe, ¿ya qué hizo? Ya usted ha hecho una suposición y ahora lo comparamos. Lo comparamos. Lo que dice cada uno con el supuesto. Ahora mira, ¿qué hemos supuesto? Que Alex fue. Pero Alex dice yo no fui. Si te das cuenta, al nosotros suponer que Alex fue, Alex nos dice que no fue, nos está contradiciendo. Entonces quiere decir que Alex está mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que él fue, pero él dice que no fue. Es un mentiroso, nos está contradiciendo. Pero en el siguiente caso, yo he supuesto que Alex no fue. Y efectivamente Alex dice yo no fui. Acá sí estaría diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque ahora verdaderamente no fue, pues. No fue y él también dice no fui, por lo tanto es verdad. En cambio, en el primer caso sí es mentiroso. En el tercer caso también dice la verdad, porque él no fue. En el cuarto también dice la verdad, porque él no fue. Terminé con Alex, ahora me voy con Emigdio. ¿Qué dice Emigdio? Fue Raúl. Emigdio dice que fue Raúl. Emigdio dice que fue Raúl, pero Raúl no fue. Emigdio, eres un mentiroso. Emigdio dice que fue Raúl, pero Raúl no fue. Eres un mentiroso. Emigdio dice que fue Raúl y efectivamente fue Raúl. Entonces lo que dice Emigdio es verdad. Emigdio dice fue Raúl, pero Raúl no fue. Entonces eres un mentiroso. ¿Te das cuenta? Así se va llenando. ¿Captas? Ahora Raúl. Fíjate, ahora analicemos Raúl. ¿Qué dice Raúl? Fue Julio. Raúl dice que fue Julio. A ver, Raúl dice fue Julio, pero yo veo que Julio no fue. Mientes. Raúl dice fue Julio, pero Julio no fue. Mientes. Raúl dice que fue Julio, pero Julio no fue. Mientes. Raúl dice que fue Julio, efectivamente fue Julio. Raúl estaría diciendo la verdad. ¿Te das cuenta, no? Chévere. Julio, ¿qué dice Julio? Alex está mintiendo. Julio dice que Alex miente. Julio dice Alex miente. Efectivamente Alex miente. Dice la verdad. Julio dice Alex miente. Pero Alex está diciendo la verdad. Julio es el mentiroso. Julio dice Alex miente. Pero Alex dice la verdad. Eres un mentiroso. Julio dice Alex miente. Pero Alex dice la verdad. El mentiroso es Julio. ¿Te das cuenta? Muy bien. Profe, y ahora mira lo que va a ocurrir. Mira lo que va a ocurrir. Se sabe que dos mienten y dos dicen la verdad. Si dos mienten y dos dicen la verdad, date cuenta que la primera no puede ser, porque hay tres mentirosos y un verdadero. O sea, esto no formaría parte de la respuesta. Esto no puede ser. No cumple. No cumple. Descartado. La que sigue. Hay tres mentiras con una verdad. Tampoco puede ser. Tampoco puede ser. Porque tiene que haber dos verdades con dos mentiras. Oiga, pero mire usted acá. Dos verdades, dos mentiras. Cumple. Dos verdades, dos mentiras. Cumple. Ya tú trabajarías con estos dos. Porque acá hay dos verdades con dos mentiras. Dos verdades con dos mentiras. ¿No? Y ahí aparecen ya las alternativas para que tú contestes. Por ejemplo, le pondrías lo que voy a decir ahorita. Alex siempre dice la verdad. A ver, como las respuestas son estos dos, o esta,
¿Alex siempre dice la verdad? Es correcto, Alex siempre dice la verdad. Es correcto. Julio siempre miente. Efectivamente, Julio siempre miente. En estas dos posibles respuestas, Julio siempre miente. El culpable fue Emigdio. Falso, porque el culpable no fue Emigdio en ningún momento. ¿Te das cuenta? El culpable pudo ser Raúl o Julio. ¿Pudo ser Raúl? Sí. ¿Pudo ser Julio? Sí. Raúl o Julio. ¿Ves? Sacas un montón de proposiciones. ¿Ok? Esto se recomienda cuando hay más de un verdadero y cuando hay más de un falso. Ahí se recomienda este cuadrito. Recuerda que estamos en la parte teórica donde te estamos explicando todos los casos. Lo que viene a continuación son algunos ejemplos.